El día de hoy vamos a hablar acerca de los patrones familiares. Vamos a explicar de qué se trata y vamos a ver cómo romper esos patrones familiares. Vamos a ver que el día de hoy hay cosas que son tremendamente importantes, donde nos daremos cuenta cómo es que Dios ha hecho de nosotros sus hijos, ¿ya? Y a través de nosotros habla, independiente de la posición jerárquica o eclesiástica que se pueda tener. Pero dice que recibimos la palabra no como de hombre, sino como de Dios. Hay una pregunta que hicieron las personas cuando escucharon la palabra, ¿cierto? Cuando Pedro predicó y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, cuando Dios nos habla, nosotros nos enfrentamos a tener que hacer un cambio, ¿cierto? ¿Qué haremos? Entonces Pedro dijo, arrepiéntase cada uno de vosotros, ¿cierto? Pero siempre cuando llega una palabra, en nosotros tiene que venir una acción, una reacción frente a esa palabra, ¿cierto? O sea, frente a lo que hemos escuchado, tenemos que hacer algo. Y frente a eso que Dios nos habla, tenemos que poner a lo mejor algún tipo de tiempo, algún tipo de acciones que voy a hacer. Tengo que cambiar. Definitivamente tengo que hacer cambio en mi vida, porque si no, la palabra queda, digamos, como en el aire y se pierde, ¿cierto? Somos necios en ese sentido. Hay otro texto que dice que en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Ok? Entonces lo mínimo que tenemos que hacer es atesorar esa palabra en el corazón. Por eso que les pido que las dejen escritas, que la lean quizás más de una vez, que la consideren, porque es lo que Dios les habló, dentro de todas las cosas que se hablaron, porque yo miro para atrás todas las cosas que dije, y dije un montón de cosas dentro del tema. Yo les invito a escuchar de nuevo y a escucharlo ya con una forma más reflexiva, pero dije un montón de cosas, pero dentro de todas esas cosas, algunas cosas el Espíritu Santo las tomó y las clavó en su corazón. Y ese es el tema, no es tanto lo que yo puedo haber dicho, sino lo que Dios puso en su corazón. Bien, vamos a comenzar entonces acerca de los patrones. Terminado el tiempo de introducción, ya vamos a comenzar el tema de los patrones. Bienvenido, Marito, que Dios te bendiga mucho. Hace muchos años que no nos vemos. Bien, hay una cosa que pasa en la sociedad. Hijos que agreden a sus padres. Existe una violencia en general que vemos en la sociedad. A veces nosotros consideramos mucho lo que los padres hacen a los hijos, pero a veces no consideramos lo que los hijos han hecho o hacen hacia sus padres. ¿Ya? En un estudio, como dice ahí, de la Universidad Santo Tomás, a 1861 adolescentes de 7 establecimientos se encontraron, digamos, finalmente que ellos agredían a sus padres. Y principalmente, aunque parezca increíble, agredían más a su madre que a su padre. Yo me pregunté y dije, bueno, ¿por qué razón será eso? Quizás a lo mejor porque su madre la ve más débil, la ven con que es más fácil agredirla, o quizás es por la que tienen más comunión, menos comunión con el padre. Y quizás no se atreven tanto con el padre porque no tienen cómo agredirlo, ¿cierto? Porque a lo mejor el padre podría defenderse con más fuerza, pero ellos lo agreden. ¿De qué forma podemos agredir a otro? A través de la violencia física y también a través de la violencia emocional, que es a través de elementos verbales o quizás de alguna manera escrita. ¿Por qué puede suceder esto que un hijo agrede a sus padres? ¿Por qué puede llegar un hijo a agredir a un padre o a una madre? Cuando supuestamente en el corazón, en forma natural, prácticamente Dios ha puesto algo en el hijo y en los padres de amor, de un amor filial. ¿Cómo es posible que podamos llegar a tal extremo, digamos, de apartarnos o de pervertir el diseño de Dios, de llegar a agredirnos al interior, digamos, de la familia? ¿Por qué alguien que rechaza la forma en que se comportó su padre después se comporta igual o quizás parecido? Y en algunos casos lo rechaza completamente y se va al extremo opuesto. O sea, no tiene como una libertad, esa llamada libertad que muchos hablan, no tiene como esa libertad de ir haciendo las cosas según lo que va
teniendo en Dios o en su propia vida, en sus propios, digamos, conocimientos. Pero no tiene, digamos, esa libertad, sino que a veces como en un rechazo total, o a veces hacen exactamente lo mismo que hizo su padre o su madre. ¿Por qué? Y aquí aparece el concepto, digamos, bastante estudiado acerca de los patrones familiares. Parte como un tema de los patrones en general, que uno va copiando de la sociedad, pero también se ha ido tomando esto como patrón al interior de la familia. Y los patrones familiares se refieren a las maneras repetitivas y consistentes en que los miembros de una familia interactúan entre sí y con el mundo exterior. Repetitivo es que a veces los padres hacían ciertas cosas y yo voy repitiendo esos patrones. Y consistente quiere decir que es la misma intensidad, en la misma, digamos, nivel de acción, yo lo voy haciendo, ni siquiera como menos, sino como básicamente de la misma forma y en forma repetitiva. Esos son los patrones. ¿Qué cosas repito yo de los padres? Vemos en la Biblia que Abraham expuso riesgo a Sara por temor a morir. En un momento determinado, Abraham le dijo a Sara, Sara, di que eres mi hermana. Porque si saben, digamos, que no eres que eres, digamos, mi esposa, me van a matar. Y tú vas a tener que estar con ellos. Pero di que eres mi hermana. Frente a un rey o un faraón Abimelech. Entonces, Sara y Abraham mintieron, básicamente, o engañaron, porque alguien puede decir, no, es que no era realmente era la hermana. Bueno, no me voy a meter en ese tema teológico, pero engañaron. En el fondo, ocultaron lo que era la verdad, que Sara era la esposa de Abraham. Entonces, ¿qué ocurrió con su hijo Isaac? Hijo hizo exactamente lo mismo cuando se enfrentó a una situación similar, donde también tenía una esposa, Rebeca, y ahí claramente no era la hermana, ni familiar ni nada, que Sara era, hasta donde sé, sobrina de Abraham. Entonces, básicamente no era nada, no tenía ninguna filiación familiar, y también mintió y engañó. Di a este rey que tú no eres, digamos, mi esposa, sino que di que eres mi hermana. O sea, en el fondo se repitió claramente el patrón. Los textos bíblicos, digamos, están ahí, que los podemos revisar después. El engaño, entonces, era una especie de patrón de conducta en ellos. ¿Y qué pasó después con Jacob? ¿Jacob fue un engañador? Sí, fue un engañador. ¿Y qué pasó después Jacob con Labán en la relación que tenían ellos? ¿Fue de engaño? Fue de engaño. ¿Se fijan? O sea, el engaño estaba, digamos, impregnado dentro del contexto de esa familia. Era un patrón que se repetía constantemente. El engaño y la mentira se observan en Abraham, Isaac, Jacob, Labán, Simeón y Leví, que le mienten después a Jacob, sin considerar las consecuencias ni el daño a los distintos miembros al interior de la familia. El engaño estaba, digamos, ahí. Era un patrón. El patrón de rivalidad entre los hermanos. Este patrón sobresale en la familia de José, ¿cierto? En las dinámicas familiares, en las distintas generaciones, en Ismael e Isaac, que eran hermanos básicamente de padre, y ellos tenían una rivalidad. Prácticamente se odiaban. Y hasta el día de hoy vemos los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. Que hay un odio que a veces no es racional, pero está ahí. Está ahí. Jacob y Esaú. También había una rivalidad entre estos hermanos que destrozó esa familia. Destrozó esa familia. Isaac amaba y estaba y prefería a Esaú. Sin embargo, Rebeca prefería a Jacob. Y cada uno con su hijo preferido. Y esos dos hijos preferidos, uno trataba de engañarlo y otro no, de alguna manera lo odiaba por no ser como él, ¿cierto? Uno le gustaba la caza y el otro le gustaba el pastoreo de animales. Pero entre ellos había rivalidad.
Y al final de cuentas, ¿qué ocurre? Jacob tuvo que separarse de su familia, irse a otro lugar y nunca más volvió a ver a su madre. Uno dice, Dios lo bendijo, pero fíjense, nunca más volvió a ver a su madre. Ya hablaremos después acerca de la bendición, que a veces uno espera que todas las cosas resulten bien, pero no es tan así. Salomón y Adonías, entre otras situaciones, hermanos, que también existe rivalidad. Entonces uno ve que hay ciertos patrones que se dan y posteriormente eso se replica en los descendientes. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nosotros queremos dejar un legado de bendición. O sea, en el fondo cambiar el patrón y llevarlo a que sea nuestros descendientes adquieran y tengan bendición. Existe, como dije, el favoritismo de un hijo, que eso nos da ciertas, digamos, complicaciones futuras. Es destructivo en la familia porque implica por lógica el rechazo del otro. Cuando se escoge a un hijo en función del otro, de alguna manera se rechaza ese hijo. Típico en el segundo hijo, ¿cierto? Cuando nace el primero, es el centro de la familia. Nace el segundo y el primero ya queda un poco de lado. De hecho, es cosa que cuentan las fotos del primero versus las fotos del segundo, ¿cierto? Es una diferencia a veces atroz. Cómo el segundo lleva todo el favoritismo, lleva todo, digamos, de alguna manera la cercanía con los padres. Y no es tanto que los padres dejen de amar a ese segundo hijo. El problema es que se deja de lado el primero. Y el primero lo resiente. El primero siente esa situación. Hay otro problema con respecto, digamos, a cuando se le dice a un hijo, le dice, tienes que ser como tu hermano. Mira a tu hermano, oye, qué tan obediente es. Mira cómo lo hace, oye, que es inteligente, se saca súper buenas notas. ¿Y tú? Y se le compara siempre mostrando, digamos, la virtud del hermano y el defecto de a quien es comparado. Aquí vemos a Bart Simpson cuando dice, no debo ser como mi hermano mayor. Así, típico de Bart Simpson que lo hacían escribir, digamos, en su pizarra. Entonces es una expresión que muchas veces se usa que dice, tienes que hacerlo como tu hermano. Mira qué bien lo hace. ¿Los patrones se heredan? Una pregunta. Si ustedes ven la imagen, se han dado cuenta que sí se heredan. Ahí vemos un abuelo, un padre que le está dando el biberón a su hijo, un abuelo que le está dando, digamos, cerveza a su hijo, y así sucesivamente. O sea, del biberón pasamos a la cerveza y se van heredando esos patrones. Esas cosas se van heredando. Si los patrones familiares a menudo se heredan, estos patrones incluyen comportamientos, actitudes, formas de creer, formas de comunicación y maneras de relacionarse que se transmiten de generación en generación. Se aprenden y principalmente de la observación y la experiencia, ya que los niños tienden a imitar y adoptar las conductas y creencias de sus padres y otros miembros de la familia. Normalmente se trabaja mucho con esto en el tema de la psicología. ¿Qué ocurre? ¿Conocen a esa persona que está ahí? Los más antiguos lo conocen, ¿cierto? Gigi Ávila, un gran predicador. ¿Ah? Chao, Lunita. Un gran predicador. Hizo campañas gigantescas de mucha gente, pero después estaba lleno de Gigitos. En todos lados andaban predicando como Gigi Ávila. No tenían, digamos, su propia, digamos, forma de expresión las personas, y a pesar de que podían hablar en forma distinta, empezaban a hablar como centroamericanos. O sea, nosotros tenemos una forma de hablar, pero como el patrón estaba ahí, y el patrón entonces se puede traspasar, no solamente del punto de vista de padres, sino a veces se traspasa también en otros aspectos. En los aspectos espirituales también se traspasan esos patrones. La pregunta entonces, si alguien que no es padre o madre puede traspasar los patrones, por supuesto, los puede traspasar. Si un líder espiritual o laboral puede traspasar, sí. A veces se copian las cosas y las actitudes de las otras personas, de los jefes, especialmente normalmente como alguien que está más arriba de uno.
¿cierto? Que tiene cierto nivel de autoridad sobre uno. ¿Siempre los patrones son negativos? No, los patrones pueden también ser positivos, las virtudes también se pueden traspasar. Y eso es lo importante que nosotros podamos ver para prevenir, para poder hacer algo. Si nuestros patrones vemos que son negativos, empezar a cambiarlos a fin de ir traspasando esos patrones positivos. El traspaso positivo es que un líder que demuestra responsabilidad, puntualidad y dedicación puede inspirar a los miembros de su equipo, de su grupo, a adoptar estos mismos comportamientos. Se puede traspasar la disciplina, se puede traspasar, digamos, elementos que son positivos hacia las otras personas. Entonces, algo que a veces no consideramos es eso, en que aparentemente yo soy de cierta forma y no importa, total no estoy afectando a nadie. Mentira, porque vivimos en una sociedad y sí o sí estamos afectando a los demás. Sí o sí los afectamos. El hecho que yo transmita, por ejemplo, desaliento, desánimo, afecta a los demás. Sobre todo a los que tienen menos autoridad que yo, jerárquica o eclesiástica o lo que sea. El transmitir desaliento, transmitir desánimo, afecta a los demás. A veces dice el Señor Jesucristo que un poco de levadura leuda toda la masa. Y esas cosas, aunque no sea un tema de pecado, que uno no la pueda considerar pecado, pero leuda la masa. Va tomando el ambiente de las personas que están en la congregación. Eso lo vemos nosotros en las distintas congregaciones que vamos. Hay distintos como ambientes, distintas formas de funcionar. Y a veces se siente que un ambiente es de desaliento, de desánimo, de incredulidad, y otras veces se siente de una forma distinta. Es porque se ha traspasado algún tipo de patrón de conducta, de comportamiento, de creencia. Esto lo habrán escuchado, ¿cierto? Estas son horas de llegar a casa, son ciertas expresiones que van marcando un cierto patrón. Te lo dije. Algún día dirás, ¿cuánta razón tenía mi madre? Oh Dios, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué? Porque soy tu madre, o sea, tienes que hacerlo. ¿Y por qué? Porque soy tu madre. ¿O no? ¿Les parece? ¿Familiar? ¿Conocido? ¿Alguno conoció, digamos, la cuchara de palo? Otro quizás conoció la correa. Yo conocí la cuchara de palo, tristemente. ¿Ya? Mi madre me daba, pero como duro con la cuchara de palo. A otros conocieron más la correa. Hola. Ya, o la chancla, ¿cierto? Como dicen algunos. Duro. Dice, estos platos no se van a lavar solos. ¿Lo han escuchado? Ven a comer, que se enfría. Cuando tengas hijos se van a acordar de mí. Me va a doler más a mí que a ti. Son expresiones que se van usando y después usted se va dando cuenta que las usa. ¿Cuántas expresiones, cuántas cosas ha escuchado de sus padres y que usted las empieza a decir? Y le salen como naturales, están en su inconsciente, ¿ya? O en su subconsciente. Ya no me quiero meter en la línea del psicoanálisis. Y si actúo totalmente al contrario de los patrones de mis padres o de mis líderes, ¿cómo se llama eso? Bueno, eso se llama contrarreactancia o rebelión reactiva. Es cuando dicen, no, yo no voy a hacer lo que el otro hizo. Yo no voy a hacer lo que mi padre hizo, entonces ¿qué hace? Se va completamente al lado contrario. Que no tiene por qué ser eso bueno. No, es que mi madre, digamos, me disciplinaba de esta forma, yo hago todo lo contrario, jamás voy a hacer esto con mi hijo. ¿Se dan cuenta? No, es que este líder espiritual era de cierta forma, yo tampoco voy a hacer totalmente lo contrario. Y eso tampoco es libertad, tampoco es algo que Dios quiere en tu vida. Porque es algo que Dios tiene que trabajar contigo y no significa que tú vayas a adoptar un patrón como tampoco te vayas al lado contrario a reaccionar en forma de rechazo absoluto frente a una cosa que tenía tu líder. ¿Se fijan? Porque a lo mejor tenía cierta forma de hacer las cosas, pero algunas cosas sí eran buenas. Y tú estás rechazando todo, absolutamente todo. Reflexión.
5 minutos tienen para reflexionar. Espero que no se me alargue mucho con estos periodos, ¿ya? ¿Qué comportamientos recurrentes en tu vida podrías haber aprendido tus padres o líderes? ¿Cómo manejas las emociones fuertes, como la ira, el miedo o la tristeza? ¿Te recuerda esto cómo lo hacían tus padres o líderes? ¿Hay algo en tu vida que haces de manera opuesta a tus padres o líderes precisamente para diferenciarte de ellos? ¿Para no ser como ellos? ¿Cuáles son los patrones de relación que repites en tus interacciones con los demás? ¿Se asemejan a los patrones de tus padres o líderes? Escríbalo. ¿Qué cosa, digamos, usted está repitiendo o está rechazando casi inconscientemente de lo que hicieron aquellas personas que fueron importantes para usted? Hay un texto que nos dice acerca de qué debemos hacer con respecto a esto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios trabaja con nosotros en 3 aspectos. En el aspecto físico, en el aspecto psicológico y el aspecto espiritual. Normalmente nosotros nos enfrentamos al aspecto físico frente a un médico que tenemos una dolencia física y el médico ve esos síntomas físicos y los trabaja, ¿cierto? Cuando tenemos un aspecto, digamos, que ataca un poco más allá, que son los aspectos emocionales, que están en nuestras emociones en general, ¿qué hacemos? Normalmente hay un profesional, que es el psicólogo, que ya algún día hablaremos acerca de eso, que hay mucho que hablar de eso, pero que es el psicólogo que trata de trabajar con nosotros en esos aspectos emocionales, o el psiquiatra en cuestión, ¿cierto? Pero hay un aspecto espiritual a la cual muchos no tienen acceso, ni al psicólogo ni al psiquiatra, porque toca un elemento que es de Dios. ¿Entiendes? O sea, y las personas a veces tratan de solucionar un problema que va más allá de lo psicológico, va más allá, porque no tiene algún tema somático, algo que afecta, digamos, mi cuerpo en sí, pero va más allá de lo psicológico. Entonces requiere una salida o una solución espiritual. ¿Cuáles son los patrones familiares? ¿Y cómo romper esos patrones familiares? Tenemos por lo menos 5 áreas de patrones familiares. Uno es el patrón de comportamiento, otro es el patrón de comunicación, el patrón emocional, el patrón mental o el patrón vincular. El patrón de comportamiento es cómo me comporto. El patrón de comunicación es cómo me comunico al interior de la familia. El patrón emocional es cómo reacciono frente a determinadas situaciones. ¿Cómo están mis emociones? ¿Reacciono con ira? ¿Reacciono con paz, con violencia? ¿Reacciono, digamos, o no reacciono? A veces hay situaciones en las cuales pasa algo y no reacciono emocionalmente. O el patrón mental, ¿qué pasa con mis creencias? ¿Qué es lo que sucede con mis dogmas, ¿cierto? Con las cosas que yo creo. O el patrón vincular, ¿cómo me estoy vinculando con las demás personas? Quien no sana su propia historia está condenado a repetirla. Si ustedes se fijan en la imagen, hay un niño que es golpeado, después va creciendo y finalmente termina en un golpeador. Eso ocurre. Generalmente los niños que son golpeados terminan siendo golpeadores. Los niños que son abusados terminan siendo abusadores. O sea, hay una tendencia, digamos, a repetir la historia. Y es una de las cosas que nosotros podemos ver. Y en Cristo podemos ir buscando una solución y podemos buscar una solución a lo que ya está y también una prevención a aquello que todavía no ha sucedido. La palabra nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un día me pregunté, ¿por qué decía eso? ¿Por qué decía en el espíritu de vuestra mente? Y cuando empezamos a investigar acerca de qué es el espíritu es lo que le da vida a algo. Dios cuando sopló, cuando hizo al hombre, que lo creó con barro, dice, sopló vida, ¿cierto?
sopló y el hombre fue un ser viviente. Por lo tanto, lo que le da vida a algo, podríamos decir que es el espíritu. Entonces, si dice en el espíritu de vuestra mente, lo que le da vida a tus pensamientos, eso tienes que renovar. Renovaos en eso, en lo que le está dando vida a los pensamientos. Preocúpate, ¿qué es lo que está generando tus pensamientos? Porque también en Proverbios nos dice que tal cual son sus pensamientos, tal es el hombre, ¿cierto? El hombre es como son sus pensamientos. Entonces, preocúpate lo que estás pensando. ¿Estás pensando negativamente? ¿Estás pensando positivamente? ¿Estás pensando en alabanza? ¿Estás pensando en honra? ¿O estás pensando en desprecio, en menosprecio? ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué llena tu mente día a día? Renovados en el espíritu de vuestra mente. Y tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Quién nos ayuda a despojarnos del viejo hombre? Dios nos ayuda con su Espíritu Santo, nos ayuda a despojarnos del viejo hombre, de esa vieja criatura. Aquí Pablo no le está hablando a personas que no han conocido a Cristo, le está hablando a cristianos, a gente que han tenido una experiencia con el Señor, a gente que ora, que busca de Dios, que escucha predicaciones, que va a reuniones, que da alabanza a Dios. A ese tipo de personas está hablando Pablo. Y a eso le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, a ustedes y a mí, nos dice, despojaos del viejo hombre. Sácate el viejo hombre. El patrón de comunicación es la forma de comunicarse con los demás que ha sido heredada de los padres. Interpretaciones o suposiciones. Pensar que mi opinión es la única válida. El uso de reproches o acusaciones. O la falta de respeto. No decir aquello que nos molesta, no, de alguna manera no expresar lo que estamos sintiendo, las amenazas, las órdenes. Si no haces tal cosa, le decimos a nuestro hijo, entonces te quedas sin jugar o te quedas sin esto, sin lo otro. Bueno, eso es lo que hacían en mis tiempos. En la actualidad, si no haces tal cosa, bueno, no te voy a regalar esto otro. O te voy a quitar el celular por 5 minutos. Es terrible quitarle por 5 minutos el celular, pero te lo voy a quitar por 5 minutos. Ya que sean 3. Pero son acusaciones, son amenazas, son órdenes, son un tema de cuando dice sermones ahí se refiere a lo pongo delante de mí y le empiezo a dar y dar y dar. Y al final el cabrón no está escuchando nada, porque nosotros estamos pensando que estoy llegando a su razonamiento y no entiendo que en él hay una barrera psicológica, hay una barrera emocional que le impide escuchar lo que yo le estoy diciendo. Es lo que a veces nos pasa cuando le hablamos a una persona, por ejemplo a un hijo que se enamoró de alguien o mi hija que se enamoró de alguien, y yo ¿cómo le voy a decir? Mira, ¿cómo te fuiste a enamorar de ese pelafustán? No puedo, ¿cierto? Porque está enamorada y por más que digamos yo trate de convencerla racionalmente, su emoción va a impedir que yo llegue a esa persona. Es lo que nos sucede con muchas personas. A veces le hablamos algo y tratamos que racionalmente entienda. Y no logramos entender que esa persona ya no está en el ámbito de la razón. Está más profundamente su problema en el ámbito emocional. Y necesita algo que llegue más allá que solamente la mera razón. Por eso que hay personas cuando llegan dicen, uy, lo que más me impactó del lugar donde yo fui es que cuando llegué me abrazaron. O cuando yo llegué, digamos, se sonrieron. O me trataron súper bien. ¿Se fija? Porque está más en lo emocional. Mucha gente llega, digamos, a un lugar, a una iglesia, y la iglesia va creciendo, no tanto porque haya tanta doctrina, sino porque emocionalmente se sienten acogidos. Sienten que ese es un lugar especial. Y no un lugar donde solamente se habla de desánimo, desaliento, de que pasó esto, que pasó lo otro, que el chisme y la murmuración. Acerca del tema emocional, ¿cómo responder al miedo? ¿Cómo responder a situaciones de peligro? ¿Cómo responder a la frustración o el fracaso, a la injusticia o la agresión? ¿Cómo respondían mis padres y cómo respondo yo? ¿Reconoces alguna respuesta en ti similar a lo que había o cómo reaccionaban tus padres?
El patrón emocional, la resiliencia. Una persona que ante situaciones de estrés o adversidad mantiene una actitud positiva y busca activamente soluciones. Ese es un patrón positivo, ¿cierto? Que dice, frente a este problema, yo no me voy a hundir, yo no voy a estar, digamos, en depresión, yo no voy a estar en desaliento, sino que voy a ver las posibles soluciones y voy a caminar a través de eso. Hubo un momento en mi vida que fue muy terrible, donde estaba ya económicamente hundido, ni siquiera hasta el cuello. Yo creo que un día se lo dije al pastor Roberto. Y digo pastor por un tema de respeto especial, ¿ya? Entonces, hasta más allá que como 500 metros bajo el agua, ya hundido económicamente, ya full, con mi familia destruida, viviendo en un lugar que se me llovía en la noche, cuando llovía, digamos, y lo terrible fue la primera noche que llegué a ese lugar, y se me llovió así como directo en la cama, así. ¿Sabe que fue una cuestión así como un ataque ya en lo emocional terrible? Y con una, como digo, económicamente totalmente destruido por todos lados, por todos lados. Entonces tenía dos posibilidades. O me deprimo y digo, ya, esta cuestión ya se acabó, ya no, y trato de que siga la vida nomás, o sencillamente cierro los ojos y trabajo, y me olvido todo y quizás apago un poco lo emocional, pero le doy duro, digamos, a tener que salir de esto. Tomé la segunda opción. Tiene un costo, sí, tiene un costo, pero Dios en el tiempo ha sido tremendamente fiel, nunca me dejó y creo tomé la mejor decisión. Se fijan, de avanzar y seguir avanzando, aunque sea un poquito a la vez, Cuando alguien me habla a mí de que puede pararse de un momento malo en su vida, sí, yo también los he tenido, y los he tenido pero en forma terrible, ¿ya? Terrible. Entonces, bueno, eso es poder pararse, es poder tener momentos de resiliencia, ¿cierto? O una palabra que le gusta a la hermana Cecilia, longanimidad, ¿cierto? ¿Ven que los conozco? Longanimidad. ¿Cuántos no puedo en el factor mental? No, es que no puedo hacer esto. Soy pésimo para matemáticas. No me entra ni una, me dicen a veces los alumnos. No sirvo para esto, no tengo habilidad. ¿Acaso no escucharon a sus padres también? No, es que tú no eres bueno para esto, eres bueno para esto otro. Pero ya escucharon él, no eres bueno para esto. ¿Cierto? No eres bueno para esto de acá. Y que hoy te encuentras diciendo exactamente lo mismo. Y eso a veces te transmite a los hijos. No, en nuestra familia nunca ha habido un médico. ¿Cierto? En nuestra familia nunca ha habido un abogado. En nuestra familia nunca ha habido... Te están diciendo que a los hijos que no tienen ninguna posibilidad. No tienen ninguna posibilidad. ¿Y qué pensar, digamos, que puede hacer una cosa como esa? Y el patrón vincular, cómo relacionarse con los padres. ¿Eran distantes a lo que sentías en tu corazón? Cuando tenías un problema, ¿acudías a ellos? ¿Ellos te escuchaban? ¿Tenían paciencia para escucharte? ¿O los sentías lejanos? Aunque estaban en tu misma casa, eran alguien distante para ti. No era alguien al cual podías confiar. ¿Quién eran tus padres? ¿Sentías su amor, su preocupación por ti, o era indiferente? Bueno, esas cosas muchas veces las recibimos de nuestros padres. Y nuevamente vuelvo a dar el consejo. Renovaos en vuestra mente. Que el viejo hombre pueda salir. Despojaos de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza que de alguna manera nos ha dañado. Porque muchas veces llegamos a Cristo como personas terriblemente dañadas. Mal en lo psicológico, mal en lo emocional, mal. Llegamos mal al Señor. Y el Señor tiene que cambiar todo eso. Porque somos hechos nueva criatura, pero eso no es mágico. No es que tú recibes un día a Cristo, hiciste una oración y mágicamente ahora todo es totalmente distinto. Sabemos que no es así. Sabemos que es un camino
en el cual nosotros nos vamos santificando, nos vamos consagrando, vamos siendo cada vez más cercanos al Señor Jesucristo, ¿cierto? El momento de que tomamos una decisión, comenzamos el camino. Antes de eso, en tinieblas, hijos de maldición, de rebeldía, ¿cierto? Después de eso, Dios hace un cambio, pero llegamos dañados. No llegamos así como aquí, todo bien. Y a veces tenemos como muchas imágenes. Los que se acuerdan de Harlem es una muy buena imagen, pero era para nosotros. Y la damos para las personas que no eran cristianas. Pero ese era un muñeco, ¿cuánto se llama? Un mimo que tenía una máscara. Y frente a todos los demás era muy sonriente. Pero por dentro se estaba muriendo. Es lo mismo que el payasito que cuenta el mejor chiste para todos los demás, pero por dentro está vacío, por dentro está destrozada su vida. A veces somos así, mostramos una imagen hacia afuera, pero por dentro estamos destrozados. Dios quiere cambiar eso, Dios quiere ir sanando a nuestras vidas. Y por eso es que tenemos que ser vulnerables, porque la gente de afuera tiene más o menos lo mismo. Y tenemos que ser vulnerables con ellos. No podemos ser las personas como súper espirituales o que nosotros no tenemos ninguna falla, sino que definitivamente sabemos que somos como ellos, pero con una diferencia, que podemos confiar en Cristo, que podemos confiar que Dios hace una obra especial en nosotros. Pero hemos llegado quebrados. Esto nos produce daño a los hijos. Heridas emocionales. Aquí voy a ir más rápido porque estamos con muy poco tiempo. ¿Ya? Así que me van a disculpar que no sigan mucho más rápido. Producen heridas emocionales. Uno es la carencia afectiva, una de las grandes heridas que tienen los hijos, que tiene relación con todo lo que tú pasaste en la etapa preinfantil o la etapa de la primera infancia, en donde tú no tuviste a tus padres cercanos. Y eso inconscientemente está ahí y sale a flote en tu vida adulta, pero tú no sabes por qué. Tú no sabes por qué tienes temor a las arañas, no sabes por qué tienes temor, digamos, a estar solo, no sabes por qué tienes ciertas cosas, y muchas veces hay ciertas cosas que has vivido en tu momento, digamos, de tu infancia. Y eso es lo que se ha ido descubriendo, se ha ido haciendo una conexión entre lo que pasaste en la vida familiar y lo que sucede después, posteriormente, en tu vida de adulto. A veces el no atreverse a hacer algo implica algo que ocurrió antes. El no atreverse a predicar, no atreverse a conversar, no atreverse a muchas cosas que pueden tener en tu vida, es algo que sucedió cuando estabas en tu etapa infantil. Entonces la carencia afectiva son escasas habilidades sociales, produce eso después, y un lenguaje poco desarrollado. Se producen cambios bruscos de conducta y irritabilidad, desconfianza hacia las otras personas, miedo al abandono o problemas para expresar los sentimientos de manera asertiva. Colosenses nos dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, y lo dice por algo, porque los padres pueden dañar a los hijos, aunque no quieran, aunque en su corazón no quieran dañarlos, los dañamos igual. ¿Y por qué los dañamos? Porque traemos algo que no nos hemos dado cuenta aún, que tenemos que mejorarlo, y actuamos como actuaron nuestros padres, y de una otra forma, inconscientemente los dañamos. Por eso hay cosas que hacemos que no nos damos cuenta racionalmente, pero están ahí. Están ahí. Un padre o una madre que no logra ver sus patrones familiares, o lo aprendió durante su vida, puede provocar heridas emocionales con sus hijos, en sus hijos. Esto no se hace conscientemente, porque ¿qué padre dañaría a sus hijos, cierto? El descuido es una segunda herida que se puede producir, que es aquel padre que llega a casa pero no le presta atención a sus hijos. Está todo el día afuera trabajando y llega a su casa y no tiene conexión con ellos. Sus hijos jugando por otro lado, en alguna cosa que puedan jugar, y el padre, por otro lado, digamos, teniendo su momento de descanso, su momento de ver fútbol, su momento de distracción, y definitivamente ahí hay un abandono, se siente el abandono. Eso estoy hablando aquí, los padres que están con sus hijos.
Y peor aún, aquellos que no están con los hijos, que aquellos que están lejos, aquellos que lo han dejado abandonado, aquellos padres que han dejado a la mujer embarazada y se han ido lejos, o aquellos que definitivamente rompieron el vínculo familiar y partieron y se separaron, digamos, de su esposa, y definitivamente los hijos quedaron de lado, perdieron esa conexión. Ahí hay un sentimiento de abandono. El otro tema que puede darse es el abuso. El abuso es cuando el padre va y abusa de su autoridad, ya sea con gritos o con algún golpe sobredimensionado, ¿me entiendes? O sea, algo que va más allá que la disciplina que Dios nos dice que debemos tener hacia nuestros hijos, sino que hay abuso. Yo soy tu papá, tú me obedeces, hace esto, y así de una forma de solamente el hijo ve a alguien totalmente autoritario, sin comprender a veces por qué hacer algo o cómo debe hacerlo, sino sencillamente que alguien lo está mandando en forma abusiva. El impacto del abuso puede tentar al niño adulto a renunciar a los hombres completamente. Muchas veces los niños que son abusados, ya sea por un progenitor o quizás un tío, en algunos casos, la persona cercana cuando son abusados sexualmente sobre todo, posteriormente buscan eso, buscan como esa salida y terminan en la homosexualidad o terminan, digamos, en algo peor que eso. Entonces, qué importante es el trabajo que se puede hacer antes de. A veces es un trabajo que se hace en muchas personas después de. Dios nos llamó a trabajar más en el antes de, prevenir. Uno dice, pero es que ya mis hijos son grandes, ¿qué puedo prevenir? Sí, hay un futuro por delante. Tú puedes prevenir todo lo que viene hacia adelante. La prevención no implica lo que ya pasó probablemente te sirve de enseñanza y tú tienes que restaurar para atrás. Pero para adelante es prevención, o sea, siempre va a haber prevención y restauración. Nunca tus hijos van a ser lo suficientemente grandes para no hacer algún tipo de prevención en todo lo que viene hacia el futuro. El futuro es prevención. Bien, respecto a la herida materna, vamos a darlo mucho más rápido. Implica el tema, los hijos requieren seguridad de la madre, identidad, aceptación, pertenencia, presencia, y a veces no tienen eso de la madre. A veces la madre los dejan un poco de lado, a veces por razones laborales van quedando de lado, y de alguna manera el niño no tiene eso de la madre, y eso le afecta después en su vida futura. Como dije, no puedo, ir, porque tenemos 2 temas más que tocar, así que tengo que ir un poco más rápido. Consecuencia de la ruptura del vínculo de la carencia de amor, incapacidad para dar y recibir. Se da a veces la adicción sexual. Y el tema de la homosexualidad no solamente es lo único que puede haber, porque a veces lo que más vemos es la homosexualidad, pero a veces hay adicción sexual, está la pornografía, está el hecho que el chico, digamos, anda con 4, 5 mujeres, está el tema de las relaciones, digamos, sexuales, ya a los 11, 12 años ya se están teniendo relaciones sexuales. Entonces, todo el tema, digamos, que está ahí involucrado. Ya a veces nos fijamos solamente en un solo aspecto. El tema de la dependencia emocional, cuando personas buscan a otro y se apegan a ellos. Incluso hay personas que se apegan a su padre o a su madre que está viejo en su vida y están apegados ahí. Hay personas que hemos conocido que están apegados a esa persona, cuidándola, y cuando esa persona ya no está, sienten como un vacío tremendo, porque era algo que les daba vida, el cuidar a esa persona adulta. ¿Me entiendes? Cuando tú pierdes eso, es porque te das cuenta que hay un vacío, es porque tenías una dependencia emocional. O la dependencia emocional que se da a veces en una pareja. ¿Cuántas mujeres no son golpeadas y que posteriormente vuelven nuevamente a estar en una relación con la misma pareja? Ni siquiera estoy hablando del matrimonio, estoy hablando en etapas de pololeo. Y son golpeadas, son maltratadas, pero siguen ahí. Eso es dependencia emocional, es estar apegados ahí. Eso de alguna manera es una adicción, es un vicio. El sentido de soledad y abandono,
la falta de identidad, no puede proyectar planes. Todo eso se ha buscado una razón previa en lo que pasó en la infancia y que está en nosotros. Y es lo que Dios puede ir sanando. El psicoanálisis lo que busca es que tú reconozcas esto y con eso parecería que bastara. Que tú te des cuenta de esto y con eso basta. Eso hace la psicología. Pero la obra de Dios no es solamente que tú lo veas, sino que el Espíritu Santo pueda sanar eso. Porque es una obra de Dios. No basta con un razonamiento. Es que el Espíritu Santo pueda sanar eso. El siguiente video que voy a mostrarles, y aquí viene un video de 2 minutos, toma a 3 personas. Un padre, como dice ahí, que no es responsable con su hijo, ya lo dejó de lado un tiempo, lo abandonó de alguna manera, lo estaba llevando a una mala vida, no cumple con sus promesas y le sigue dañando el corazón. Un hijo que se revela a esa realidad, pero tiene un corazón dañado. Y en ese corazón dañado, él no sabe que también posteriormente dañará a sus descendientes. A sus propios hijos los va a dañar porque tiene un corazón dañado, enseñándoles que no confíen en nadie y sean autosuficientes siempre. Y un tío, que aparece también en la escena, que es capaz de amar y consolar a quien a pesar de que no es su hijo, lo puede amar y consolar. Quizás es la obra de Dios y quizás lo que nosotros nos manda hacer, ser un poco como este tío. Así que les voy a mostrar. En algunas ocasiones yo fui el padre, en otras ocasiones fui el hijo y finalmente también Dios espera que yo sea un poco más el tío. ¿Ya? Así que les voy a mostrar el video. Yo lo he visto muchas veces el video y siempre me impacta. Nunca deja de impactarme. Bueno, Dios nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos invita a que nos acerquemos a Él, a su gracia. El Señor dijo que el Espíritu de Él, el Espíritu de Dios estaba sobre Él, por cuanto lo había ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a los heridos, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Dios vino en la persona del Señor Jesucristo a sanar los quebrantados de corazón. Y un quebrantado corazón es alguien que tiene el corazón roto, desalentado, desanimado, descorazonado, sin deseos de luchar, derrotado, desmoralizado, amilanado, atemorizado, incapaz de reaccionar. Y ese ha sido nuestro corazón. Y en algunas oportunidades nuestro corazón está así. Pero Él viene a sanar los quebrantados de corazón. Dice que esa es una de las misiones que Él viene a hacer. Por eso es que lo importante está que nuestro corazón se vuelva a nuestros hijos, a fin de que el corazón de nuestros hijos se vuelva a nosotros. Que Dios sane nuestro corazón. Los invito a hacer una oración. Dios Todopoderoso, de una otra manera, Señor, tú nos guías a aprender acerca de algunas cosas de la vida, de las emociones, de nuestros padres, de esos patrones que quizás hemos copiado y hemos traspasado a nuestros hijos. En algunas ocasiones los hemos dañado. Y también nosotros, Señor, hemos sido dañados y quizás no nos hemos dado cuenta. Hemos sido dañados por nuestros propios padres, que a pesar de amarnos o de querer darnos lo mejor, nos dañaron. Nos dañaron por conversaciones, por conductas, por hechos que ocurrieron, por la forma de ser de ellos, Señor, por las creencias o por cosas en su vida. Y eso está ahí, Señor, y se traspasa de generación en generación hasta que podemos decir, párele. Y que tú, Señor, le des un término a eso, que tú puedas provocar una sanidad, que tú puedas provocar algo distinto, que podamos traspasarle a nuestros hijos, que podamos traspasarle, Señor, virtudes, que podamos traspasarle lo positivo de esos patrones,
que podamos traspasarle, Señor, bendición, que podamos traspasarle las cosas que tú nos enseñas, Señor, tus frutos. Esos frutos que tú nos hablas en Gálatas, Señor, del Espíritu Santo. Que podamos traspasarle, Señor, no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos, quizás a nuestros sobrinos, a todos los que nos rodean, Señor, que de alguna manera podamos traspasar tu vida hacia ellos. Que seamos esa influencia, Señor, especial, porque estás tú en nosotros y tú en nosotros quieres darnos vida nueva. Tú en nosotros quieres despojarnos del viejo hombre. Tú en nosotros, Señor, en la medida que podamos darte, Señor, el espacio, darte, Señor, el acceso con nuestra voluntad, tú quieres hacer milagros en nuestra vida, Señor. Te pido por esta iglesia, Dios Todopoderoso, que tú puedas tomar cada vida, que tú puedas tomar cada corazón, y que, Dios mío, desde ese corazón, desde esa vida, comience a salir un fruto especial, que comience, Señor, a salir un olor agradable, Señor, y que comience, Señor, a inundar, Dios Todopoderoso, a cada una de las personas que están acá y a aquellos que empiecen a llegar. Dios amado, ayúdanos a ser mejores para ti. Queremos amar a nuestros hijos y también queremos amar a otras personas, Señor. En el nombre de Jesús, le pido que en estos momentos pueda expresarle alguna cosa que se le vino a su mente, a su corazón, a Dios, en donde le pida que de una u otra manera Dios lo ayude a cambiar, que Dios lo ayude a ponerlo quizás en situaciones especiales donde usted tenga que actuar de forma distinta a lo que siempre ha actuado. Que en su vida pueda cambiar cosas que usted va a ir reconociendo, a ir dándose cuenta que están ahí, y que por más que muchas veces se esfuerza, están ahí. Exprésela a Dios, porque Dios escucha su oración. Dios lo escucha, está atento a su oído. Hágalo.